En este video vamos a aprender cómo calcular las medidas de tendencia central, que son la media o promedio, la mediana y la moda, utilizando Excel. Lo que necesitamos es un conjunto de datos y celdas en las cuales vamos a poner los valores, la media, la mediana y la moda. El primero que vamos a calcular es la media. La media o promedio es el dato que obtenemos de sumar todos nuestros valores y dividirlos entre el número de datos. En este caso tenemos 18 datos y la fórmula para calcularlos sería sumarlos todos y dividirlos entre 18. Pero en Excel lo podemos hacer más sencillo. Vamos a escribir en la celda igual, promedio, y entre paréntesis vamos a seleccionar todo nuestro rango de datos y le picamos Enter. Así vamos a obtener que la media de nuestros datos es igual a 32.78. La mediana la podemos calcular también de forma sencilla utilizando Excel. Normalmente nosotros para calcular la mediana necesitamos ordenar nuestros datos de menor a mayor o viceversa y tomar el dato que está en el centro, en la posición central. Y si hay dos datos en la posición central, sumarlos y dividir entre 2. Con Excel es muy simple. Simplemente ponemos igual, mediana, y ahora seleccionamos otra vez nuestro conjunto de datos y le damos Enter. En este caso obtenemos que nuestra mediana es igual a 29. Y por último, la última medida de tendencia central que vamos a calcular es la moda. Y la moda no es más que el dato que se repite más entre todos los valores que tenemos. Normalmente, para calcular la moda, lo único que tenemos que hacer es visualizar todos los datos que tenemos y elegir el número que está repetido mayor cantidad de veces. Sin embargo, con Excel, otra vez, vamos a poner igual, moda. Entonces seleccionamos otra vez nuestro conjunto de datos y nos da que el dato que se repite más es 12. Si observamos en todos los datos que tenemos en la lista, 12 es de hecho el único valor que se repite más de una vez, y por lo tanto la moda es igual a 12. Vamos a ver cómo crear una tabla de frecuencias en Excel, partiendo de una columna con cierto número de categorías y la frecuencia absoluta de cada una de ellas. Vamos a calcular la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada para cada categoría. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la suma de la frecuencia absoluta, es decir, para saber el número total que tenemos. En nuestro ejemplo tenemos calificaciones desde el 0 hasta el 10 y el número de alumnos que sacaron cada calificación. Vamos a hacer la suma para obtener la cantidad total de alumnos. Vámonos al final de la columna de frecuencia absoluta y escribimos igual suma y seleccionamos todo el rango para que nos sume todos esos números y damos Enter. Nos da 106, es decir, tenemos 106 alumnos. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa resulta de dividir la frecuencia absoluta entre el total. Por lo tanto, lo vamos a hacer escribiendo igual, seleccionamos la frecuencia absoluta de la primera categoría, que es la calificación 0, y lo vamos a dividir entre la celda que contiene al total. Pero como queremos que esta celda no se nos modifique al arrastrar nuestra función hacia abajo, nosotros vamos a poner el símbolo de moneda a la izquierda de la B y a la izquierda de el 13. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente forma y damos Enter. Con esto nos aseguramos que la celda B13 no se va a modificar cuando arrastremos la fórmula hacia abajo, pero la otra celda sí. Entonces arrastramos y obtendríamos todas las frecuencias relativas para cada categoría. Para asegurarnos que lo hicimos bien, vamos a calcular la suma de todas las frecuencias relativas y nos deben de dar 1. Para esto simplemente podemos arrastrar la función de suma que pusimos a la izquierda hacia la derecha. Y como podemos ver, la suma es igual a 1. Ahora vamos a calcular la frecuencia acumulada, que la frecuencia acumulada resulta de sumarle a la frecuencia absoluta del primer grupo la frecuencia del grupo anterior. Entonces primero vamos a poner un 3, puesto que la frecuencia acumulada
de la primera categoría siempre es igual a su frecuencia absoluta. Y ahora vamos a ponerle abajo igual y vamos a decirle que nos sume la frecuencia acumulada anterior, en este caso es el 3, más la frecuencia absoluta de la categoría en la que estamos ubicados. Por lo tanto sería el 3 más 1. Damos enter y nos da a 4. Ahora vamos a arrastrar esta fórmula hacia abajo hasta la categoría 10 y para corroborar que lo hicimos de forma correcta tenemos que verificar que la frecuencia acumulada de la última categoría sea igual a la suma de todas las frecuencias absolutas. Tenemos 106 como la suma de las frecuencias absolutas y 106 en la frecuencia acumulada final, por lo tanto estuvo bien realizado el procedimiento. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada, que no es más que la frecuencia acumulada, solamente que esta vez con datos de frecuencia relativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para la primera categoría, como si calculáramos la frecuencia relativa, simplemente ponemos igual, seleccionamos la frecuencia acumulada y dividimos entre el total para que nos dé la frecuencia acumulada relativa. Y otra vez vamos a fijar la celda B13 para que no se nos modifique al arrastrar la fórmula. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con la frecuencia acumulada. Para la segunda categoría vamos a poner igual, seleccionamos la frecuencia relativa acumulada anterior y le vamos a sumar la frecuencia relativa de la categoría en la que estamos. Damos enter y ahora vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo y sabremos que hicimos correctamente el procedimiento, puesto que la frecuencia relativa acumulada de la última categoría tiene que ser igual a 1. Con esto ya terminamos nuestra tabla de frecuencias. Tenemos las frecuencias absolutas, que simplemente es el número de alumnos que obtuvieron cierta calificación. Tenemos la frecuencia relativa, que es la proporción de alumnos con cada calificación comparada con el total. Tenemos la frecuencia acumulada y tenemos la frecuencia relativa acumulada. Vamos a aprender con un ejemplo sencillo cómo hacer una gráfica de pastel en Excel. En nuestro ejemplo tenemos meses de enero a mayo y tenemos los ingresos que se hicieron en esos meses respectivamente. Y lo que queremos es un gráfico de pastel que nos muestre los ingresos de cada uno de los meses. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestros datos y nos vamos a insertar. En la sección de gráficos elegimos circular y vamos a tomar la primera opción. Entonces podemos ver que nuestro gráfico toma como título ingresos y nos pone en un círculo los 5 meses y secciones para cada uno de los meses. Cada una de las secciones es más grande dependiendo si se hicieron más ingresos. Con esto ya tenemos nuestro gráfico, pero tal vez queramos que nos muestre información relevante, por ejemplo, el número exacto que corresponde a cada una de las regiones. Para esto vamos a hacer clic sobre nuestro gráfico de pastel, luego hacemos clic derecho y vamos a poner agregar etiquetas de datos. Lo que podemos ver que nos hizo esto es ponernos el valor exacto de los ingresos en cada uno de los meses. Sin embargo, tal vez nosotros no queremos mostrar en el gráfico el número exacto de ingresos. Lo que queremos mostrar es el porcentaje. A lo mejor queremos ver cuál es el porcentaje que hizo cada mes en vez del dato crudo de los ingresos. Si nosotros queremos modificar esto, daremos clic derecho sobre alguna de las etiquetas de los datos y nos iremos a formato de etiquetas de datos. Como podemos ver aquí, nos da opciones de etiqueta y en contenido de etiqueta está mostrada la casilla de valor. Nosotros podemos quitar la casilla de valor y en vez de eso seleccionar porcentaje. O bien podemos dejar valor y porcentaje si queremos que nos muestre las dos. En este caso voy a dejar solo porcentaje. Y como podemos ver ahora nuestro gráfico nos muestra a qué porcentaje del 100% corresponde cada una de las secciones. Nosotros también podemos modificar en qué parte de nuestro gráfico se pone la etiqueta. En posición de etiqueta podemos elegir alguna de las opciones que están ahí y la etiqueta se mostrará en diferentes posiciones. Podemos elegir la que nosotros deseemos.